Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo.
Gracias por su palabra bendita. Gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Padre, le damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y le damos gracias también por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. En esta hora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre querido, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu. Haga posible, Padre, que conozcamos, comprendamos y entendamos su mensaje. Entregamos todo en su mano santa. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esa serie estamos desarrollando la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy tendremos el tema número 65. Trabajando con Cristo, el Yo Soy, hemos visto algunas descripciones que Jesús hace de sí mismo en el Evangelio según San Juan. Y estamos detenidos en San Juan 14, versículo 6, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con la palabra verdad. Hemos visto que Dios el Padre es verdadero, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús y la verdad, la palabra de Dios y la verdad, y con ella estamos trabajando. Estamos trabajando con la palabra y la verdad y nos hemos enfocado en el Evangelio según San Mateo, donde la Biblia nos habla de Cristo. Mateo escribe su Evangelio y lo divide en 3 partes. En la primera parte, San Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16, San Mateo nos habla del nacimiento de Jesús. En el capítulo 4, versículo 17, aparece la frase desde entonces, anunciando que inicia la segunda parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús. San Mateo capítulo 4, versículo 17, hasta San Mateo capítulo 16, versículo 20. En el capítulo 16, versículo 21, comienza la tercera parte con la frase desde entonces. San Mateo capítulo 16, versículo 21, hasta San Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahí está todo el libro. Ya vimos la primera parte, el nacimiento de Jesús, con la palabra y la verdad. Vimos también la segunda parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y hoy debemos trabajar con la tercera parte del Evangelio según San Mateo, que tiene que ver con el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús y la ascensión. Y recuerde qué métodos estamos utilizando, bíblico, gramático, descriptivo. Estamos tomando profecías del Antiguo Testamento que anunciaban cada uno de estos eventos en la vida de Jesús. Y leyendo en el Nuevo Testamento el cumplimiento, la confirmación de esa profecía, cómo se cumplió en la vida de Jesús. Hoy entonces trabajemos con sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo 21 al capítulo 28, versículo 20. Número 1, letra A, la resurrección. En el Salmo 16, versículo 10 dice la Biblia, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Todos sabemos que Cristo resucitó temprano el domingo en la mañana. B, la ascensión. Salmo 68, versículo 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad.
tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Recuerde, estamos tomando las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Estamos mostrando cómo en el Nuevo Testamento se cumple lo que anuncia el Antiguo Testamento. Estamos presentando las evidencias, las pruebas. Como dice la Biblia, la fe bíblica es una fe evidencial. Y lo hemos leído varias veces en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 31. Y también en Números 14, 11. Como Dios hizo las maravillas y creyeron, y como Dios les reclama, ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y maravillas que he hecho delante de vosotros? Aquí estamos presentando las señales, las pruebas, las evidencias, el testimonio, el cumplimiento, para que entonces en su mente se produzca la fe. Recuerde Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice cómo se produce la fe. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios es lo que estamos haciendo, oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, poniéndole sentido a la palabra de Dios, y entonces se produce automáticamente la fe. Letra C, sentado a la diestra de Dios. En el Salmo 110, versículo 1, la Biblia dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Cada evidencia, cada prueba que leemos fortalece nuestra fe. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Letra D, dice la letra D, traicionado por un amigo. Recuerde, más de 60 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Y lo confirma la palabra de Dios. Estamos en el acápite la palabra y la verdad. Y la palabra de Dios, que es la verdad, San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo es verdad y su palabra es verdad. La palabra confirma quién es Cristo. Confirma, afirma, reafirma, certifica, ratifica quién es Cristo. Traicionado por un amigo, Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mateo capítulo 10, versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya se anunciaba en el Antiguo Testamento la traición de Judas. Y el Nuevo Testamento confirma esa profecía que viene anunciándolo. Letra E. ¿Por qué estamos usando este método bíblico, gramático, descriptivo? ¿Y por qué estamos usando este método de confirmación o método confirmatorio? Es más fácil para el cerebro entender, conocer, comprender y entender las cosas cuando se le facilita el aprendizaje. Enseñanza, instrucción, aprendizaje. En la parte de la instrucción tenemos que trabajar con el método, tenemos que trabajar también con las estrategias, utilizar las técnicas apropiadas y definir el cronograma, cuánto tiempo llevará cada cosa. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Esta es la forma más sencilla. Profecía, cumplimiento. Título, profecía, cumplimiento. Título, profecía, cumplimiento. A su cerebro se le hace más fácil codificar. El aprendizaje se hace más rápido. Se hace más profunda la experiencia. Por tal razón, se fortalece la fe. Cristo usó métodos muy sencillos
no complicaba la vida de la gente. Si usted mira sus parábolas, se da cuenta la manera hermosa como habló Jesús. Y como verdades profundas la ponía de una manera tan sencilla que hasta los niños la podían entender. Como Pablo le dice a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios se hace tan sencilla, tan asequible, tan comprensible que hasta un niño la puede entender. Sin embargo, la palabra de Dios es tan profunda que los más sabios de la tierra no alcanzan a entender la totalidad de lo que ella contiene. Por eso me gusta Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las cosas no reveladas son para Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Letra E. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. En San Mateo capítulo 26, versículo 15, dice la Biblia, y les dijo, ¿qué me querréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, lo que le pagaron a Judas por entregar al Señor Jesús. Letra F. Dinero arrojado en la casa de Dios. Zacarías capítulo 11, versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Estaba dando una campaña en una ciudad industrial de Italia. Y venía al hotel, estaba viniendo mucha gente. Algo hermoso y curioso pasó una de las noches. Siempre antes de la presentación del tema, una hora antes o una hora antes, porque me estaba alojando en ese mismo hotel, bajaba de arriba al salón de abajo y ahí dábamos la campaña. Pero siempre bajaba una hora antes para atender a las personas. Y una noche vino un señor con su esposa, y pienso que había una bebé también. Y él pidió una entrevista. Nos reunimos ese día, nos sentamos en uno de los cuartos, había una mesa, uno de esos salones de reunión, y se sentó la esposa, se sentó él y me senté acá, y empezamos a hablar. Pienso que había alguien más traduciendo. Pasaba un fenómeno muy curioso con los italianos, y es que podía entender lo que decían, y ellos entendían lo que yo decía y nos llevábamos muy bien. Pero en algunas ocasiones teníamos un intérprete y demás. No sé si esta vez había un intérprete, no me acuerdo. La cuestión es que empezamos a hablar. Y entonces esta persona me contó los años que tenía tratando de conocer a Jesús, estudiando la Biblia, el tiempo que pasó inclusive en un seminario. Y bueno, otros detalles que por respeto yo no voy a mencionar. Y me sorprendió cuando este señor me decía, delante de su esposa, la esposa era italiana, él era de otro país que yo no voy a mencionar. Y entonces hubo un momento que se emocionó tanto. Y él decía que la manera como explicamos lo que la Biblia dice, con los versículos y así, le gustó tanto porque dice, estoy viendo lo que dice Dios, no lo que usted, las conclusiones suyas. Lo que dice Dios, no lo que a usted le parece. Lo que dice Dios, no lo que usted interpreta. Lo que dice Dios. Y dice, y eso me ha tocado mi corazón tan profundo, que ya le dije a mi esposa que esto es lo que yo buscaba. He estado hace un buen tiempo con mi esposa, hemos estado leyendo y estudiando las doctrinas de la iglesia adventista. Pero ahora en esta semana he podido ver más claramente a Jesús, lo que he buscado toda mi vida. Entiendo mejor a Jesús. Veo cómo los versículos lo explican, lo muestran, lo presentan. Y mi esposa y yo hemos tomado la decisión de prepararnos para bautizarnos. Amigo,
siendo quién era esa persona y de dónde venía y de qué país era. Y esta joven, profesional y todo lo que usted quiera, hacer una decisión así en un ambiente como el que estábamos, aquello fue un milagro de Dios. A razón, este método sencillo. Aquí no hay que andar explicando y analizando, no, aquí está, en forma clara, aquí está el alimento. No es que el pastor dice o que el teólogo fulano dijo, no, dice Dios. Alguien dijo una vez que deberíamos ocuparnos en enseñarle a la gente no lo que los hombres dicen de Dios, sino lo que Dios dice a los hombres. Y eso impactó mi corazón hace años. Y dije, eso me gusta. No es lo que los hombres dicen de Dios. La mayoría de los hombres piensan que tienen el sagrado deber de explicar a Dios. Eso es una locura. ¿Cómo explica usted a Dios? El secreto está cómo descubrir lo que Dios le dice al hombre. Cómo descubrir lo que Dios le explica al hombre. Y eso es en su palabra. Ahora, hay que ser lo suficientemente cristiano, por no decir otras palabras, como para humillarse y decir, Señor, hable usted. El humano siempre quiere poner su sello y siempre dañamos la cosa. Pero si dejamos el sello de Dios, si entendemos lo que Dios dice, ¿cómo hizo Jesús? Jesús repetía una y otra vez, escrito está en la Escritura, escrito está. Mi palabra no son mis palabras, son las palabras del que me envió. Digo las palabras del que me envió. Siempre exaltó a Dios, siempre mostró a Dios. Dejemos que Dios sea el que hable. A mí me parece, yo creo, porque yo opino, ¿qué le parece nada, por favor? La Biblia dice, Dios dice, su palabra dice, Jesús dijo, refiérase a Dios, que Él se explique solo. Dios no necesita abogado, Él no necesita que nadie lo defienda. Bajémonos de esa nube. Letra F. Dinero arrojado en la casa de Dios. Zacarías capítulo 11, versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. San Mateo capítulo 27, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este es el triste y pobre Judas, que no supo apreciar la oportunidad que Jesús le dio. Póngase a pensar por un momento. ¿Cómo es posible, Dios mío, que Judas haya cambiado? Oiga bien, el privilegio de ser un apóstol. Número 2, el privilegio de tener su nombre grabado en el cielo por la eternidad. Vivir en la presencia de Dios y delante de todas las generaciones humanas salvadas, cambiadas y transformadas como uno de los 12 apóstoles de Jesús. Dios mío, qué locura. Cambiarlo todo por las tonterías de este mundo, por dinero. ¡Qué disparate! Cuando era un adolescente aprendí que hay 3 Fs en la vida que la hemos llamado las 3 Fs fatídicas o las 3 Fs fatales. 3 Fs. Número 1, la fama. Número 2, las faldas. Y número 3, las finanzas. Analice y usted notará que la mayoría de la gente pierde la vida eterna por una de esas 3 F. Número 1, fama, poder, gloria. A veces le venden su alma al diablo por esa moiganga. Número 2, faldas. Se rompe todo por ir detrás de una falda cuando tiene su esposa y su familia. Número 3, finanzas. Cómo la gente le vende su alma al diablo por el dinero. Cómo la gente valora muchas veces más el dinero que su propia vida. Cómo la gente valora muchas veces más el dinero que su familia, que todo, cuando al final de la jornada se van a morir. Mire qué disparate. En mi país hay una ciudad que se llama La Vega. Queda cerca de la ciudad de Santiago en el norte.
Y había un señor tan rico, pero tan rico, pero tan rico, que tenía mucho ganado y tenía muchos productos que tenían que ver con animales. Era tanto el ganado que tenía, que para ver el ganado tenían que hacerlo no con caballos, sino en helicóptero, volar por arriba para ver todo el ganado. Resulta que el caballero tiene un accidente de La Vega a la capital, tiene un accidente y se mata y se muere. Ay, mi madre. Yo no sé cómo fue que lo hicieron, pero la cuestión es que lo enterraron. Pero no lo enterraron, lo pusieron en un nicho. Cuando usted iba frente a ese cementerio de La Vega, usted podía, montado en su carro, manejar, mirar para adentro y ver arriba, en esa parte, en un nicho, que se levantaba por encima del muro del cementerio, y ahí arriba, en ese cuadrito de bloque y cemento, ahí estaba la caja de ese señor, que no voy a decir el nombre por respeto. Todo lo que ese hombre tenía se redujo a una cajita de bloques de arena, varilla y cemento. Todos esos millones se fueron quién sabe para dónde. Quedaron a la mano de la familia. Pero qué tontería. Todo se redujo a ese cuadrito de bloque, varilla y cemento. Amigo, el verdadero tesoro del ser humano es Jesucristo. Ese es el tesoro verdadero, que dura para siempre. No se distraiga, por favor. Comprar, vender, acumular, eso es una trampa. Eso es una trampa. Aprenda a conocer a Jesús. Aprenda a enfocarse en Jesús. Letra G. Olvidado por sus discípulos. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. San Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Usted recuerda cuando tomaron a Cristo preso en el monte. Todo el mundo se fue y lo dejaron solo. Él dice, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Letra H. Acusado por falsos testigos. Recuerde, estamos dándole las evidencias para que usted, con la mente serena, la mente clara, usted confirme. Esto dice la profecía, este es el cumplimiento. Y eso hace que su cerebro se alimente. Al alimentarse de la palabra y de la verdad, entonces la fe se robustece. Acusado por falsos testigos. Letra H. Salmo 35, versículo 11. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. San Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61. Mira lo que dice la Biblia. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Esto es misterioso. Esto es misterioso. Mire el versículo otra vez. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero esto es una locura. Esto que está diciendo aquí la Biblia, esto es una locura. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Pero ¿cómo es posible? Versículo número 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mire usted qué tontería. Mire qué tontería. La Biblia habla de lo que se llama el misterio de la piedad, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro misterio en la Biblia.
el misterio de la iniquidad, más específicamente la maldad, la maldad, la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que el día en que a ti se halló maldad, la maldad, la maldad, la maldad. ¿Cómo usted puede hacer cosas buenas con falsos motivos y malas intenciones? Si hay falsos motivos y malas intenciones, hay maldad. Mire esta gente, los líderes religiosos, buscando manera de matar a Jesús. Es una locura, eso es una locura, eso se llama maldad. Una cosa del mismo demonio. ¿Cómo es posible que la gente a la que vino a salvar anda buscando maneras y razones para matarlo? Eso es una locura. Maldad. Letra I. Mudo ante sus acusadores. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió, no argumentó. San Mateo capítulo 27, versículo 2 en adelante. Mire qué cuadro más hermoso. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato sabía que Jesús era inocente. Por eso, en varias predicaciones hemos puesto en claro que aunque se usó el instrumento romano, pero lamentablemente quienes crucificaron a Jesús fueron los escribas y los fariseos y los sacerdotes y los ancianos. ¿Cómo es posible, Dios mío, que hayan matado a Jesús? ¿Cómo es posible que le hayan rechazado? ¿Cómo es posible que hayan caído tan bajo? Letra J. Herido y magullado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Recuerde que la dinámica es el título, la profecía y el cumplimiento. Es un método muy bueno para enseñar a los niños también. Aquí está el título, aquí está la profecía que se anuncia, aquí está el cumplimiento en la vida de Jesús. Se les hace más fácil a los niños poder ubicar y encuadrar en su mente lo que se anuncia y el cumplimiento. Lo que se anuncia y el cumplimiento. Y eso se almacena en su cerebro de una manera más clara, más práctica. Porque cuando usted empieza a dar muchas explicaciones y dar mucha vuelta, el niño se confunde. ¿Y ahora qué digo el niño? Hay tantas cosas lindas que he tenido que vivir. Hay tantas cosas lindas. Bueno, ustedes saben que los más chiquitines de la escuela, en mi país le hacen su graduación, como si fuera gente grande, pero es una cosa sabrosa. Y bueno, ahí están los chiquitines y se le pregunta que es día de su graduación, que vamos a tener el discurso, que vamos a tener aquí, que vamos a tener allá. Ahí están esas cositas lindas ahí. Y bueno, siempre se le pregunta a los graduandos que a quién quieren para que le dé el discurso de graduación. ¿Y qué saben esos chiquitines? ¿Qué? Y pregunta a la maestra, ¿y a quién ustedes quieren que le hable en su discurso de graduación? Y una chiquitina de mi iglesia levanta la mano. Sí, fulana, ¿quién tú quieres que venga del discurso de graduación de la clase de aquí, de usted, de su graduación? O el pastor fulano de tal.
Y entonces salta otro. Ese es el pastor de mi iglesia. Y sale el otro, y de la mía también. Y sale otro de la mía también. Oh, ¿ustedes están de acuerdo que el pastor venga y le dé su discurso de graduación? Sí. Y se levantan todos. Los niños son niños, se levantan todos. Vamos a llevar la votación, ¿cómo no? Los que estén de acuerdo, pónganse de pie. Y un alboroto. Me llaman. Mire que en la fecha tal, en la iglesia central, aquí en Santiago, tenemos la graduación de los niños de... Digo, ay, mi madre. Y ellos lo escogieron a usted para que usted sea que le dé su discurso de graduación. Dice ella, para que usted le dé su discursito de graduación. Es el domingo en la mañana, así. Vienen todos los padres, le vamos a dar una copia del programa, ta. Digo, ay, mi madre, ¿qué le voy a decir yo a estos niñitos? Bueno, pero voy a cantar los papás. Y pensé, bueno, lo que yo le diga a los chiquitines, si los chiquitines lo entienden, los papás lo van a entender. Recuerde que los niños tienen un tiempo de atención muy limitado. Usted tiene que saber cómo atraparlo y mantenerle ahí el tiempo que ellos pueden atenderle, porque después se desconectan y adiós. ¿Qué hago? Fui en oración a donde Jehová. Dije, Dios mío, ¿qué le digo a estos chiquitines? Cosas lindas, mamá. El discurso más pequeño y más corto que he presentado en mi vida duró 7 minutos. Aquello se puso tan sabroso, que los chiquitines estaban tan conectados, que cuando terminó la historia y la explicación de la historia, la moraleja, se quedaron esperando más. Y cuando terminó, hubo uno que se molestó y dijo, ¿y ya? Sí. ¿Y por qué no hace otra historia? No es que una sola. ¿Y por qué? Es la graduación de nosotros. Quedaron tan encantados, porque vieron un enfoque hermoso del Señor Jesús aplicado a su vida de bebé, con una historia de bebé. Necesitamos hacer lo más asequible posible la Biblia a cada edad, a los chiquitines, a los menores, a los infantes, a los, algunos le llaman párvulos, bueno, a todas las edades y hasta a los mayores también, a los de más edad que son más difíciles de llevar porque piensan muy profundo y saben muchas cosas. Pero hay que llevarle la palabra a cada edad, a cada etapa. Herido y magullado. Isaías 53, versículo 5, letra J. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me apasiona esa serie Dios escribe canciones que presentamos en la iglesia en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la iglesia central de Buenos Aires. Trate de ver esa serie. Dios escribe canciones. Es un estudio de los 4 cantos que escribe Isaías, pero que son 4 cantos de Dios, donde se incluye el capítulo 53 del libro de Isaías. Está el capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, capítulo número 53, que nos habla del sacrificio de Jesús. Herido y magullado. Veamos el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Dice San Mateo capítulo 27, versículo número 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La pregunta es, ¿cómo dejan libre a un criminal y condenan a un inocente? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo que los escribas y los fariseos anuncian que liberen a Barrabás y que maltraten y crucifiquen a Jesús? Es una cosa del demonio. Al inocente le llaman culpable y al culpable le llaman inocente. ¿Cómo se entiende eso? Y el Señor Jesús no abrió su boca. Letra K. Herido y escupido.
Isaías capítulo 50, versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. No le voy a pedir que piense un momento cómo maltrataron a Jesús. Pero mire lo que dice San Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Cumplimiento fiel y exacto de lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Jesús fue objeto de mofa, letra L. Salmo 22, versículo 7 y versículo 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mofa. San Mateo capítulo 27, versículo 31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, después de haberle escarnecido. Letra M, manos y pies horadados, perforados. Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Recuerde que a Cristo lo clavaron en la cruz con clavos, le atravesaron la mano, le atravesaron los pies. San Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Un cumplimiento tras otro cumplimiento, tras otro cumplimiento, tras otro cumplimiento, tras otro cumplimiento, nos dice a nosotros que nuestra fe está basada en evidencias, pruebas de la palabra de Dios. Letra N, crucificado con ladrones. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, versículo 12. Mire usted lo que dice ahora el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hace muchos años que quiero hacer un trabajo acerca de algo de lo que es posible que no se hable mucho. Pero mire por ejemplo lo que es el mundo en que vivimos, lo que es este mundo tan raro y extraño. Oiga bien, 1. La persona más santa y más pura que puede haber pasado por esta tierra. El ser más distinguido del universo. Mire cómo lo tratamos en esta tierra. 1, cuando nació entre animales. Mire si somos raros. Nació entre animales, en un pesebre. No había dónde alojarlo. 1. 2. Nuestra mente, nuestro cerebro está tan dañado. San Juan capítulo 1. El dueño, el creador, el soberano, el propietario de todo lo que existe,
vino a la tierra. Vino a la creación, a su creación, lo que Él hizo. Dice San Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Viene a la tierra, al creador de la tierra y del universo entero, y los que viven en la tierra no le conocen. Versículo 11. A lo suyo vino, a su creación, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Oiga bien si estamos mal de la cabeza. Nació entre animales. Número 1. Número 2. Viene a lo que Él es el dueño, el creador de todo. No lo conocieron. Viene a su pueblo. No lo recibieron. Y ahora llegamos al final de su vida. Y mire qué barbaridad. Lo condenan siendo inocente. Lo crucifican como el peor de los criminales, porque solo se crucificaba a la gente que era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, ya que hasta la palabra cruz era una palabra obscena, sucia, asquerosa, abominable. Mire si somos raros. Y cuando lo crucifican, lo ponen en medio de dos ladrones. ¿Qué significa eso? Que el del medio es el peor. Ahora la pregunta que me hago es, ¿qué será lo que está diciendo la humanidad con eso? 1, que no merece a Jesús. 2, que tiene la mente dañada. 3, que si no fuera por la misericordia de Dios. Entonces, amigo, amiga, usted y yo sabemos que esta humanidad, la mente está acabada. ¿Por qué no clamar y buscar a Jesús? ¿Por qué no correr a donde Jesús? ¿Por qué detenerse tanto tiempo? ¿Por qué inventar tantas formas y maneras y ninguna funciona? El único método apropiado, la única forma que funciona es Jesucristo. ¿Por qué tanta guerra y tanta lucha? ¡Qué vergüenza! El pecado se ha extendido tanto y ha durado tanto porque el humano siempre se está inventando una manera nueva. Pero si ya le dijeron a usted cómo es la cosa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay una declaración curiosa en el libro de Job. Me encanta este libro. Job capítulo 7, versículo número 3. Siempre me he preguntado, pero ven acá, tenemos un Dios que es todopoderoso. Para Él nada es imposible. ¿Cómo que el pecado ha durado tanto? ¿Qué es lo que ha hecho que el pecado dure tanto? El ser humano, por cabezón. Mire lo que le pasó a Job, mire lo que le pasó a Job. Hay una ley que dice que lo que tú temes que te pasa, porque eso es lo que tú temes. Tú tienes fe en que eso te va a pasar. Así que si tú tienes fe en que te va a pasar algo, pues lo normal es que te pase, porque eso es lo que tú crees. Me va a pasar tal cosa. Aquí en casa hay una broma. Que dice, lo que tú temes que te pase es lo que te va a pasar. Sí, pues, tengo temor de recibir todo el dinero que necesite para pagar todas las cosas y tengo temor de tener un carro nuevo. ¿Qué temor tengo de una casa grande y bonita? Bueno, pues tenga temores positivos, porque los temores negativos te van a caer encima. En el capítulo 7, versículo 3 del libro de Job, los problemas de Job que pudieron haberse resuelto rápido se hicieron más extensos, duraron más tiempo. Mire lo que él dice en el capítulo 7, versículo 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Por qué? Cuando su problema vino, empezó muy bien. Pero cuando el problema se arreció y los amigos vinieron, se defendió, se quejó y acusó a Dios. Siga quejándose, siga defendiéndose y siga acusando, el problema se mantendrá. ¿Qué ha hecho la humanidad? Buscan un culpable. Todo el mundo busca un culpable. Vea, por ejemplo, usted la actitud de Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Hoy tú vas en el huerto, tú me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer, culpando al otro. Todo el mundo quiere culpar al otro.
la mujer que me diste. En otra palabra, ¿para qué me la diste? Esta es la culpable. Compadre, sea hombre, diga, sí, yo comí. ¿Y cómo comiste? Bueno, mi esposa me lo trajo y yo decidí comer. ¿Por qué no se hace responsable? No, la mujer. Ven acá, muchachita, ¿qué fue lo que hiciste? No, la serpiente. Y aquí todo el mundo, este es el relajo de nunca acabar. Todo el mundo sabe quién es el culpable, pero jamás reconoce que es a sí mismo. Entonces el papá dice, bueno, está bien, vamos a esperar hasta que termine este relajo. Y ya tiene 6,000 años esperando. ¿Usted es culpable o no es culpable? Pues claro que soy culpable, yo soy un pecador y se acabó el problema. Llegó el rey a la cárcel, cuenta la anécdota. Era el día de la amnistía, el día donde se dejaba libre a un preso. Y llegó, toda la cárcel estaba arreglada, limpiada, todo, y los presos bien arregladitos porque venía su majestad a mirar en cada calabozo para ver a quién le iban a dar ese día libertad para siempre. El rey ordenaba sáquenlo, y sáquenlo, denle la libertad. Bueno, y el rey fue mirando y todo el mundo le gritaba, su majestad, yo soy inocente, y todo el mundo era inocente. Y el rey se sonreía y seguía mirando las celdas. Al final, el rey ya se sentía decepcionado porque tanta gente inocente en la cárcel, eso es peligroso. Llegó a la última de la celda y miró para adentro. Y venía todo el mundo así. Y miró así, allá vio un tipo que no se acercó a la reja, sino que estaba tratando de esconderse, que el rey no lo viera allá atrás, metiéndose en un rincón, una cosa. Y el rey se sonríe y dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene aquí a la reja? Y mira así, le dice a uno de los asistentes, aquel que está allá atrás escondiéndose, ¿quién es? Oh, ese es un recluso, un muchacho joven que cometió una falta y yo quiero que me lo traigan. Pues abrieron la puerta, quitaron los presos, buscaron al muchacho y se lo trajeron delante del rey. Cuando lo traen, él viene con la cabeza para abajo. Lo presentan delante del rey y él se baja y no se atreve a mirar al rey. Y el rey le dice, levanta la cabeza, joven, déjame verte la cara. Y él le dice que no. Y entonces le dice, ¿y por qué no quiere que tu rey te vea la cara? Y entonces él le dijo, yo no merezco verle la cara a mi rey. ¿Y por qué no? Dice, porque yo he violado las leyes de su reino y no merezco ser miembro de su reino. Todos sabemos en el reino cómo es usted, un juez justo, misericordioso, piadoso, recto, que cumple lo que promete. Yo no he vivido así. Yo cometí una falta y estoy aquí preso pagando la consecuencia de mi pecado, de mi maldad, de mi error. Su majestad, perdone, yo no merezco verle la cara. Y mucho le pediré, mucho le ruego, que por favor no me torture más. Déjeme volver a la cárcel, a donde yo pertenezco, a pagar lo malo que hice. Oh, le dice el rey, ¿reconoces tú entonces que eres culpable? Sí, su majestad. Así se lo dije al juez, y todos saben que yo soy culpable. Por eso le ruego, por favor, no me avergüence más. Si dura cosa para mí es saber que usted venía y no quería verle la cara y me escondía, pero bueno, por favor, su majestad, permítame entrar otra vez a la prisión y no me atrevo ni a decirle que perdone mi falta porque yo la cometí. Oye, le dice el rey, qué curioso, pero tú te sientes culpable por lo que hiciste y yo tengo aquí casi más de 1 hora viendo las celdas y lo único que oigo que la gente dice es que son inocentes. Tú eres el único que he oído que dice que es culpable. Querido, yo no te puedo dejar en esta cárcel de gente inocente porque tú eres culpable. Si te dejo a ti que eres culpable aquí entre tanta gente inocente, entonces tú vas a terminar haciéndomele daño a todos esos inocentes que están aquí presos. Mejor tú te vienes conmigo. Yo te voy a sacar de aquí porque tú eres culpable. Y como eres culpable, te voy a llevar al palacio. Y como eres culpable, vivirás conmigo. Y como eres culpable, estarás en mi casa como uno de mis hijos. Porque justo eso vine a buscar, personas culpables. El hombre no lo podía creer.
No entiendo, Su Majestad. No quiero que entienda, solo quiero que crea. Vámonos. Muy pronto, el rey viene a buscar a sus hijos. No viene a buscar inocentes, viene a buscar culpables. Personas que reconocen que han fallado, que han pecado. Eso es lo que él viene a buscar. Tristemente encontrará tanta gente inocente que tendrá que dejarla aquí para que se quemen con el diablo. La pregunta, amigo o amiga, es, ¿culpable o inocente? ¿Qué es usted? Porque si está acusando a otros, usted no es inocente. Porque si está acusando a los demás, usted tiene problema. La persona que es culpable, la persona que reconoce su culpabilidad, mira a Dios y se acusa a sí mismo. Como dijo Jesús, aquel fariseo y aquel publicano que vinieron al templo a orar. El fariseo oraba para sí mismo, dice Jesús, y acusaba a los demás. No soy como los otros hombres. Yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. Ni siquiera soy como ese publicano. Y el publicano, sin levantar la cabeza, se golpeaba el pecho. Y solo decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dijo Jesús, este salió de allí justificado antes que el otro. Amigo, amiga, ¿culpable o inocente? Si usted reconoce que es culpable como yo, levantemos la mano y pongamos todo en la mano del Señor. Levante su mano conmigo y presentémonos delante de Dios, no como inocentes, sino como culpables a quienes Cristo perdonó. Culpables a quienes Cristo lavó con su sangre, vistió con su manto de justicia, ungió con su Espíritu Santo, transformó con su gracia bendita. ¿Culpable o inocente? Si es culpable, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias porque aunque somos culpables, el Señor Jesús nos lavó con su sangre preciosa, pagó el precio de nuestro pecado, nos vistió con su manto de justicia, nos ungió con el Espíritu Santo, nos sostiene con su mano todopoderosa, nos tiene registrado en el libro de la vida y muy pronto por su gracia y por su amor le veremos en las nubes de los cielos y así estaremos con Él para siempre. Por tal razón, Padre Santo, todos nosotros le decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios,